Buenas tardes, muchas gracias a todos los que estáis conectados hoy aquí con nosotros para esta formación. Bueno, yo soy Sara Santamaría, yo soy técnico de sostenibilidad del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Esta formación es la segunda que celebramos en el marco de ese convenio que firmó el Consejo General hace un año con ECODES y que tiene como objetivo pues, seguir profundizando en lo que es el movimiento de sanidad por el clima y sobre todo en la necesidad de construir un sector sanitario que esté concienciado y comprometido con el cuidado medioambiental y con el desarrollo de acciones frente a esa emergencia climática. Concretamente, esta segunda formación va a versar sobre la huella de carbono, que es cómo se mide, a qué se refieren esos alcances 1, 2 y 3 y cuáles son las principales fuentes de emisión. También a lo largo de la sesión haremos un ejemplo de cálculo con Scope CO2, que es la herramienta ya de referencia dentro de los centros sanitarios, desarrollada dentro de esa plataforma de sanidad por el clima y que es digital, gratuita y accesible para que pueda utilizarla cualquier agente, independientemente de si tiene conocimientos previos o no sobre la huella de carbono. Para ello tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a Javier Monterde. Javier es graduado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Zaragoza y actualmente es técnico de cambio climático en ECODES, donde bueno, lleva ya varios años desarrollando su carrera profesional, primero dentro del equipo que promueve esa movilización de la acción climática, la Comunidad por el Clima, dentro de la Secretaría Técnica de lo que es la Plataforma de Sanidad por el Clima, y actualmente en el equipo de la iniciativa denominada Cero CO2, que es precisamente la encargada del equipo encargado de desarrollar todos esos planes y estrategias de cálculo, de reducción y de compensación de huella de carbono. Bueno, muchas gracias, Javi, por acompañarnos hoy. Bueno, él seguro que os los pone mucho mejor que yo, pero el cálculo de huella de carbono es el primer paso para iniciar cualquier proceso de descarbonización de cualquier sector o de actividad económica y conseguir alcanzar ese objetivo de la Unión Europea de ser neutros en carbono para 2050. Desde luego, un propósito muy ambicioso para el que se necesita de la colaboración y de la implicación de todos los agentes y de todos los sectores, entre los que el sanitario y concretamente la profesión farmacéutica ocupan un papel fundamental. Esta es la razón precisamente de que desde el Consejo General ya hace 2 años lanzáramos la estrategia social de la profesión farmacéutica y dentro de la misma el programa Medio Ambiente y Transición Ecológica, donde se enmarcan estas formaciones. Con este programa perseguimos fundamentalmente 2 objetivos. Por una parte, conseguir sensibilizar y concienciar a lo que son los propios profesionales farmacéuticos de la importancia de incorporar iniciativas en su actividad diaria, en su actividad profesional, para ese cuidado medioambiental. Y por otra, hacerles ver cómo ellos mismos son agentes de transformación con esa capacidad de inculcar en la sociedad la necesidad de hacer esas mismas prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Algo que es posible gracias al modelo de farmacia con el que contamos en España, caracterizado por la enorme capilaridad, extensión y accesibilidad gracias a sus más de 79.000 profesionales y de una red de farmacias de más de 22.200 oficinas. Desde el Consejo General lo que queremos es que todos y cada uno de ellos sean un foco de apoyo, de concienciación y de sensibilización. Bueno, yo no me extiendo más y cedo ya la palabra ahora a Javier para que os exponga todo lo referente a la huella de carbono. Muy buenos días a todos, lo primero. Y nada, sobre todo agradeceros, ¿no?, al Consejo General de Colegios Farmacéuticos por contar con nosotros y por permitirnos este espacio de taller, ¿no?, de ayuda también a todo el sector sanitario para que sigamos trabajando para movilizar a todo el sector sanitario para que actúe contra el cambio climático, ¿no? Bueno, como ya ha dicho Sara, yo soy Javier Monterde, soy técnico de acción climática en ECODES y responsable de la iniciativa de Sanidad por el Clima. Y bueno, en el taller de hoy vamos a ver un poco qué es la huella de carbono, ¿no?, cómo se puede medir en una entidad sanitaria, incluyendo todo el proceso de recopilación de datos que es necesario, ¿no? Y un ejemplo práctico de un caso concreto en farmacia, ¿no?, que es un poco lo que nos interesa, con nuestra herramienta de cálculo que tenemos, ¿no?, a vuestra disposición, que, como ha dicho Sara, es totalmente gratuita y es específica para el sector sanitario. Este taller está dirigido pues, a los colegios oficiales de farmacéuticos, ¿no?,
pero también así a cualquier persona, a cualquier profesional sanitario que esté interesado en conocer el impacto de la actividad farmacéutica en el cambio climático, ¿no? Ya no hablamos solo de sanitario, sino también farmacéutico. Como ya se vio en un taller anterior, ¿no? En colaboración con el Consejo General, se presentó Sanidad por el Clima, que es la plataforma que reúne a todos los actores del sector sanitario comprometidos contra el cambio climático y les ayuda a poner en valor todo lo que hacen a favor del planeta. Y bueno, desde esta iniciativa pues trabajamos en alianza con diferentes asociaciones, organizaciones o incluso entidades que nos permiten pues llegar cada vez más lejos y llegar cada vez a más actores del sector sanitario que son fundamentales para reducir estas emisiones, ¿no? Causantes de la problemática del cambio climático. Nuestra propuesta desde Sanidad por el Clima es un poco movilizar a todo el sector sanitario para que actúe frente al cambio climático y lograr la neutralidad de emisiones para 2050 como se ha comprometido España, entre otros países, desde las cumbres del clima y que es un compromiso internacional, ¿no? La huella de carbono en España del sector sanitario pues, representa el 4,4% de todo el país, ¿no? Y eso es algo que se debe corregir lo antes posible. Nosotros ayudamos a disminuir la huella de carbono de todo el sector. Ofrecemos también medidas de prevención a todas facilitamos el rol que tiene el sector sanitario de medidas de prevención a toda la sociedad y visibilizamos sobre todo pues, la relación que tiene la salud y el cambio climático, ¿no? Con diferentes artículos y diferentes comunicaciones. Para ello es posible adherirse a la plataforma online, es una plataforma online como distintas entidades, ¿no? Ya sea como un hospital, como un centro de salud, como un centro de especialidades, como una farmacia y como otras entidades sanitarias, como colegios y empresas. Esta sería la primera pantalla que podemos ver al inicio en la página web, si entramos en sanidadporelclima.es. Y como veis, bueno, hay distintas opciones en el menú de la cabecera. Desde ahora, pues podéis ir navegando por la web de Sanidad por el Clima y para entender un poco más en qué consiste nuestra iniciativa y qué otras herramientas ofrece a los centros sanitarios, aparte de la calculadora de huella de carbono, que es en la que nos vamos a centrar hoy. Por otro lado, una vez nos registremos en la plataforma y accedemos a nuestro perfil, que es, como he dicho, es totalmente gratuito, simplemente es completando un formulario, se ofrecen diferentes herramientas, ¿no? para la acción climática y para dar visibilidad a las acciones que ya se hacen desde diferentes centros. Entre todas ellas, hoy nos vamos a centrar en Scope CO2, que es el nombre de esta calculadora de huella de carbono específica para el sector sanitario, y en la que se tienen en cuenta pues, los principales focos de emisión de un centro sanitario con todos los criterios metodológicos que esto supone, ¿no? Ya que está suscrita por la Oficina Española de Cambio Climático y el propio Ministerio de Sanidad. Pero bueno, antes de nada, pues vamos a hacer un poco una introducción de qué es la huella de carbono, ¿no? Para que quede bien claro y en base a esto podamos seguir trabajando más adelante. La huella de carbono es un indicador que nos muestra la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de la actividad de una empresa, ¿no? O de una entidad. Esto es lo que permite conocer las emisiones que contribuyen al calentamiento global y, por lo tanto, al cambio climático que está sufriendo nuestro planeta, ¿no? ¿Cómo se calcula? Pues la huella de carbono es igual al dato de actividad que tengamos, dependiendo de la categoría que luego más adelante vamos a ver, y un factor de emisión que se basa en base al año y a cada país, ¿no? Y a cada actividad, por supuesto. Cuando pensamos en gases de efecto invernadero, es probable que el primero que nos venga a la cabeza sea el CO2, ¿no? Y esto es así, ya que
es el gas de efecto invernadero más potente y que más se libera por la combustión de combustible, por la quema de combustibles fósiles, y es por ello que la huella se mide en toneladas de CO2 equivalente como unidad de medida, ¿no? El protocolo GHG, o sea, el GHG Protocol y la norma ISO 14064 son las dos metodologías más utilizadas para medir esta huella de carbono, ¿no? Son los estándares internacionales que nos dicen cómo se debe medir, qué se debe tener en cuenta en cada sitio y en cada uno de los alcances. Se diferencian simplemente por algunos detalles en el informe final que se realiza. En ambas se agrupan las fuentes de emisión en 3 grupos, que son el alcance 1, el alcance 2 y el alcance 3. El alcance 1 y 2 son las emisiones obligatorias a incluir en el cálculo, así lo dicen las dos normas, y el alcance 3 sería el alcance opcional, que son fuentes opcionales a incluir en la medición por parte del protocolo GHG, pero la norma ISO sí que lo tiene más en cuenta y lo pone obligatorio, ¿no? Aquí sería otra diferencia. Ahora vamos a pasar a explicar con detalle cada uno de los tres alcances, ¿no? Para que quede bien claro qué estamos midiendo en cada uno de ellos y se entienda mejor, ya que se puede ver. En el alcance 1, que corresponde con las emisiones directas por fuentes en propiedad de la empresa o controladas por ella, nos encontramos diferentes fuentes, ¿no? Son los combustibles fósiles en instalaciones fijas, como calderas de calefacción o grupos electrógenos que podamos tener en nuestras instalaciones, como gas natural, propano, butano, si es el caso. El consumo de combustibles fósiles de instalaciones móviles, lo que es lo mismo que el consumo de vehículos en propiedad por la propia entidad o si tiene una flota de alquiler. El consumo de gases anestésicos que se tienen en cuenta en los hospitales. También los gases de extinción de incendios que se utilizan, ya que se pueden liberar a la atmósfera y suponen una fuente de emisión importante. Y el consumo de gases refrigerantes, ¿no? Por fugas, que en todos los equipos de refrigeración que podemos tener en unas instalaciones, como son equipos de clima, cámaras frigoríficas y equipos eléctricos, pues pueden tener una fuga de estos gases que tienen un potente contenido en gases de efecto invernadero y se pueden liberar a la atmósfera también. Además, esta fuente de consumos de gases refrigerantes tiene un requisito legal, ya que con solamente 1 kilogramo de este gas fugado, pues puede emitir a la atmósfera una gran cantidad de emisiones. Por lo tanto, está regulado y se debe tener en cuenta en el cálculo. Por otro lado, tenemos en segundo lugar las emisiones del alcance 2, que aquí se encuentran las emisiones indirectas asociadas a la adquisición o al consumo de energía eléctrica, o sea, todo el consumo de electricidad, y que también pues, es un alcance obligatorio, ¿no? Aquí vemos los dos alcances que se consideran obligatorios en el cálculo de la huella de carbono y que a la vez pues, son datos que son los más sencillos de obtener. Ahora vamos a pasar al alcance 3, que consiste en las emisiones indirectas que son consecuencia de las actividades de la empresa, pero que ocurren en fuentes que no son propiedad ni están controladas por la misma, por lo que no es del todo responsable la entidad, pero aún así está relacionada con estas emisiones, ¿no? Son datos más difíciles de obtener, en este caso, los del alcance 3. Si dejamos fuera estas emisiones, el problema es que se está dejando de medir una grandísima parte de la huella de carbono ¿no? Y pueden llegar a superar incluso las emisiones del alcance 1 y el 2. Como he dicho, pues son las emisiones indirectas de las actividades de la empresa y en ellas pues se incluyen pues
todas estas, ¿no? El uso de productos o servicios adquiridos, como el consumo de agua o el consumo de papel, la disposición de residuos que tiene lugar en las instalaciones o en nuestra entidad, las actividades relacionadas con el transporte, pero por medios subcontratados, ya no serían los que son propiedad de la entidad, sino los que se contratan por viajes de negocios, por movilidad de empleados in itinere, que quiere decir los viajes al trabajo, desde casa hasta el lugar de trabajo, el transporte de materiales adquiridos y productos vendidos, transporte de residuos o combustibles, otros productos o otras actividades, ¿no? Todas estas se formarían parte del alcance 3, que sería el opcional, ¿no? Y que, como he dicho, pues son quizás los datos más difíciles de obtener porque depende de otras empresas, pero a la vez supone una huella muy importante que también se debe considerar. Por otro lado, una de las partes más importantes del cálculo de la huella de carbono y que más tiempo suele requerir es la recopilación de datos. Por ello, lo primero que tenemos que hacer es recopilar toda la información necesaria, siguiendo como checklist o como lista, pues estas fuentes de emisión que acabamos de ver, ¿no? A través de facturas de la luz, de gas, del combustible, de agua, todos los registros internos de nuestras instalaciones que podamos tener, incluso encuestas a los empleados por todo el tema de la movilidad al trabajo, todo el tema del alcance 3 que hemos visto y pues otra recopilación de datos que puede venir de agencias o de registros de la propiedad como las superficies y tal. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que a veces suele requerir lo que más tiempo antes de introducir los datos en la calculadora, ¿no? Pues antes de meter los datos, saber que tengo que recopilar todas las facturas de luz de este año, saber qué cantidad de kilovatios hora tengo de electricidad o de gas o los consumos que tengo. Para mostrar el funcionamiento de la herramienta, de nuestra herramienta Scope CO2, lo más sencillo es hacerlo mediante un ejemplo. Entonces, por eso ahora vamos a calcular las emisiones de una farmacia ejemplo que presenta las fuentes de emisión más comunes, ¿no? o las que podrían ser más comunes y que tendría estas características, ¿no? Las que veis aquí en pantalla. En relación al alcance 1, pues, bueno, sería una farmacia de 9 empleados, como ejemplo, y establecimiento tendría unos 80 metros cuadrados de superficie, ¿no? En base a eso, pues tendríamos una calefacción mediante caldera de gas natural, grupos electrógenos que funcionan con gasóleo, se ha hecho una recarga de CO2 para un extintor, tiene coches en propiedad y lleva a cabo un control de fugas de sus equipos de climatización, ¿no? Los gases refrigerantes que comentábamos antes del alcance 1. En cuanto al alcance 2, pues consume energía eléctrica de origen no renovable, ¿no? Esta farmacia. Y en la parte del alcance 3, pues ya se incluiría todo el registro de consumos de agua, de consumo de papel, de oficina en este caso. Produce tanto residuos peligrosos como no peligrosos. Puede que en farmacia no sean tan peligrosos como en un hospital o en otro centro sanitario, pero también se tienen que tener en cuenta, ¿no? Y todo el transporte, ¿no? Se realizan también en este ejemplo viajes por motivos profesionales, transporte de materiales por terceros y realiza una encuesta de movilidad a sus empleados, ¿no? Para conocer cómo van al trabajo, en qué medios de transporte y las emisiones que eso supondría. Ya en la herramienta de Scope CO2, esto sería la pantalla también que veremos al entrar en la plataforma que nos permite calcular la huella de carbono, que es Scope CO2, y simplemente es una página informativa, ¿no? La primera, que explica de manera breve el objetivo de la herramienta y la metodología que se ha utilizado. Como os he dicho, pues el GHG Protocol, que es el estándar utilizado en este caso, y los 3 alcances. Y bueno, da un poco la introducción para empezar el cálculo de la huella. Lo primero que nos pediría la herramienta es la información general, ¿no? Pues
empezando con el nombre de la entidad. Aquí hemos puesto farmacia ejemplo y el año de cálculo, ¿no? El año de cálculo. Es muy importante el año, ya que debido a que depende del año, la herramienta coge unos factores de emisión u otros para hacer los cálculos, ¿no? Se van actualizando cada año los factores de emisión. No son los mismos los que había en 2007 que el factor de emisión del gas natural en el año 2022, ¿no? Entonces, por eso debemos tener claro el año. Y el país, ¿no? El país también, como os he dicho, es diferente el factor de emisión en un país que otro. Para calcular también otros indicadores relativos, que ya no varían el cálculo, digamos, pero sí que es importante para comparar cálculos entre otros años o entre otras entidades sanitarias, la herramienta nos pide pues los metros cuadrados de las instalaciones, que en este caso serían 80, el número de empleados de la farmacia de ejemplo, que hemos puesto 9, y número de camas y actos asistenciales, que en este caso pues, está diseñado para los hospitales o otros centros sanitarios y en la farmacia pues no contamos, ¿no? A continuación nos aparece a la izquierda, como veis, el menú, una columna con los 3 alcances, ¿no? y sus respectivas fuentes de emisión. Y haciendo clic en cada una de las fuentes se accede a una pantalla donde se incluyen las instrucciones de uso y los espacios donde se pueden introducir los datos, ¿no? Esta columna está presente durante todo el cálculo y si vamos en orden, ¿no? Pues el primer paso es comenzar con el alcance 1, las fuentes de emisión directas, ¿no? Que hemos dicho. Se incluirían todas estas, que ahora las vamos a ver un poquito más en profundidad. Para nuestro ejemplo, se consume, como hemos dicho, se consume gas natural, por lo que marcaríamos esta opción en la primera pestaña de consumo de combustibles fósiles en instalaciones fijas. Ya veis que contamos con diferentes tipos de combustibles fósiles que se suelen utilizar, ¿no? en diferentes edificios o instalaciones. Primero seleccionaríamos este gas natural, ¿no? que utilizamos y nos llevaría a esta pestaña. Desde aquí vemos un espacio para el contador, especialmente importante si tenemos varios o queremos hacer distinción entre distintos contadores, y también podemos especificar el uso que se le da a este consumo, ¿no? Pues ya sea en cocinas o donde se utilice más. Como se observa, hay que introducir el consumo mensual de gas para dicho contador en kilovatios hora, ¿no? Si la factura no es mensual o tenemos el dato del consumo el consumo total anual, es posible, también es posible indicar el consumo añadiendo los kilovatios hora en un mes de todos ellos, ¿no? En el mes de diciembre, por ejemplo, podríamos añadir el consumo total de todo el año y se guardaría igualmente. No hace falta ir mes por mes colocando todo el consumo. Y bueno, en este caso pues sí que se conocían todos los consumos y hemos añadido estas cifras, veis el contador, el uso general en este caso y todos los consumos en kilovatios horas para el gas natural. Entonces le daríamos a guardar y esto nos generaría ya pues una pestaña que se guardan todos los datos introducidos y que más tarde pues el informe nos lo daría en lo que supone ese consumo de gas natural, las emisiones que supone. Nos lo dará el informe final. De la misma forma que hemos añadido el gas natural, podemos añadir otra vez el consumo de gasóleo para grupos electrógenos que hemos mencionado antes y pues se selecciona el gasóleo de la lista desplegable y en este caso tenemos el registro igual, ¿no? De consumo anual total, por lo que lo introducimos el mes de diciembre y en litros, en este caso, cada combustible pues depende de las unidades y lo introduciríamos 1.500 litros en este caso, ¿no? Le daríamos a guardar y ya nos añadiría otra pestaña más con ese consumo de gasóleo perteneciente a combustibles fósiles. Desde el lápiz podéis ver que se puede editar el cálculo y también se puede borrar si le damos a la X. La siguiente pestaña es la de gases refrigerantes, ¿no? Y pues podríamos repetir el proceso, ¿no? Dándole a añadir consumo y ya nos aparecería
pues la pestaña que tenemos que incluir los gases refrigerantes. Para obtener el dato de gases refrigerantes, pues será necesario recopilar las facturas de mantenimiento o del instalador donde se indiquen los kilogramos de gas refrigerante que se han recargado, ¿no? Si ha habido una fuga en un momento determinado del año, pues eso va a estar registrado y lo vamos a poder conocer mediante este registro. Si no han existido fugas, pues no va a ser necesario que haya recarga y por lo tanto pues no hará falta que lo pongamos en el cálculo de huella de carbono. En este caso, pues se ha considerado que el primer desplegable presenta todos los gases refrigerantes empleados. Bueno, como veis aquí están la mayoría que se utilizan para los gases refrigerantes y se selecciona el que corresponda, ¿no? Hemos seleccionado el R410A, que esto ya, como os digo, está todo en las facturas o en los registros de instalación o mantenimiento. Y ya pues nos quedaría el resultado aquí como 3 kilogramos de este primer gas y otros 146 que se han recargado de este otro gas, de HFC. Para ello, pues hemos introducido uno a uno y lo hemos añadido. Y queda igual la pestaña con lo que tenemos, lo que hemos metido, y podemos saber lo que hemos metido, lo que nos falta por conocer. El siguiente fuente de emisión, que continuando en el alcance 1, son los gases anestésicos, que como os he comentado, pues se utiliza de uso específico en hospitales y por lo que en principio no lo introduciríamos en el cálculo de una farmacia, ¿no? En principio, sí que los hospitales pues tienen que introducirlo porque es algo que se utiliza día a día y eso supone una huella de carbono pues bastante importante. Por otro lado, pues tenemos gases de extinción de incendios, que cuando se utiliza uno, pues la empresa de contraincendios contratada recarga el extintor con los kilogramos de gas que se han utilizado o colocan uno nuevo directamente de las mismas características y se toma ese dato, ¿no?, de kilogramos que se han gastado y que se ha recargado de nuevo para poder tenerlo en cuenta en la huella de carbono también, ¿no? En este caso, pues era un extintor de CO2, se han recargado 5 kilogramos de CO2, por lo que se suman aquí en el cálculo pues esas 5 toneladas de recarga que se han vuelto a consumir. Vale, bueno, si seguimos en el alcance 1, ya en la última parte, se tienen en cuenta los desplazamientos profesionales con vehículos en propiedad. En este caso, pues serían aquellos vehículos que son propiedad de una farmacia, ¿no?, por ejemplo, en este ejemplo, y las instrucciones nos indican que se deben incluir aquí pues todos los vehículos en los que se tenga control, ¿no?, la propia entidad. Hacemos clic de la misma manera en la pestaña del desplazamiento y nos fijamos en las opciones del desplegable, ¿no? Para ello será necesario recopilar todas las facturas de los repostajes, ¿no?, por tipo de vehículo, ya sea si es un turismo, una furgoneta, y el tipo de combustible de ese vehículo, ¿no?, para conocer qué tipo de emisiones son las que suponen el uso de estos vehículos. Aquí podéis ver los distintos tipos de vehículos que se consideran en la herramienta. Para nuestro ejemplo, introduciremos los datos de 2 coches, ¿no?, que podrían ser propiedad de una farmacia. Y, como veis aquí, te da la opción de introducir en kilogramos por año, litros por año o euros por año, ¿no?, porque depende de la organización, pues se puede tener un dato u otro. Y lo ideal en verdad es introducir los litros por año, pero se tienen en cuenta todos los 3 en la herramienta. En todos ellos, lo que sí que hay que indicar siempre es el tipo de combustible, y si se desconoce, pues hay un desplegable que indica desconocido y que se aplica un factor de emisión estándar, ¿no?, para calcularlo, ya sea. Si no se conoce si es diésel o si es gasolina el vehículo en propiedad, pues se puede poner desconocido y te lo calcula igual. En el ejemplo, el dato con el que contábamos era
era únicamente la distancia anual de cada coche, ¿no? Entonces hemos introducido 200 kilómetros y la calculadora nos hará la medición con esa distancia, ¿no? Y lo traducirá a emisiones de CO2 equivalente. Así quedaría el resultado, ¿no?, de esta parte de desplazamientos profesionales con vehículos en propiedad. Y ya podríamos pasar al alcance 2, ¿no? El alcance 2, que como sabemos es el consumo de electricidad, ¿no?, de las instalaciones, y corresponde con las emisiones indirectas, ¿no?, a todo este consumo eléctrico. En este caso, pues será necesario recopilar las facturas de la compañía suministradora de la entidad para conocer todos los kilovatios hora que se consumen durante un año, ¿no? Y el nombre también de la comercializadora lo debemos saber, ¿no?, para conocerlo. Cada una pues tiene un factor de emisión. En caso de tener contratado un porcentaje de energía renovable, pues también lo indicaremos en la herramienta y dependiendo de ello, pues tendremos una huella de carbono más alta o más baja si tenemos renovables o no. En cuanto a la pestaña que aparecerá en este alcance 2 de consumo eléctrico, pues vemos que es muy similar al que hemos visto antes, pero se indica una referencia para designar al contador, el CUPS, ¿no?, que este es el número largo que aparece en los contadores de electricidad, y se debe seleccionar también la comercializadora entre las que hay, ¿no? Se abre un desplegable y aparecen todas las comercializadoras que pueden formar parte que tienen que estar, ¿no? Luego, pues también se introducen los consumos mensuales, si se tienen, o de manera anual, como hemos dicho antes, en el último mes se puede añadir el total de kilovatios hora consumidos durante todo el año. Esto le daríamos a guardar y ya nos reflejaría pues el consumo eléctrico de ese año en dos contadores diferentes en este caso, ¿no? Como veis, sería la misma comercializadora, gas natural comercializadora, pero con dos contadores diferentes y diferentes kilovatios en total. Ya después del alcance 2 pasaríamos al alcance 3, que como podemos recordar que se trata de las emisiones indirectas, consecuencia de las actividades de la farmacia, pero que ocurren en fuentes que no son propiedad ni están controladas por la misma, ¿no? Estas serían pues todas las que veis aquí. Hemos dicho farmacia, pero aquí en la herramienta pues se consideran todas las que pueden incluirse en una entidad sanitaria, ¿no? En primer lugar, el consumo de inhaladores, que está pensado, como os he dicho, para los cálculos de la huella de carbono en hospitales, ya que estos productos pues, suministrados tienen una huella de carbono importante y nos la han solicitado desde muchos centros para poder calcular lo que supone la huella de carbono de este producto, ¿no? Y cuando la prescriben a pacientes. Seguiríamos con el consumo de agua, que como vemos, pues el texto nos indica que debe introducirse en litros, en metros cuadrados, y debemos hacer la conversión podemos hacer la conversión de metros cúbicos a litros si no se tiene. Y también la herramienta pues da la posibilidad de introducir la cantidad de agua que se consume en zonas verdes, ¿no? Si se tienen jardines o todo este tipo. Añadiríamos el consumo igualmente y introduciríamos el periodo de tiempo, que sería un año, y los metros cúbicos que se han consumido de agua en nuestras instalaciones, ¿no? Todo esto, como os he dicho, también con los contadores de agua, las facturas de todo el año. Ya se vería registrado así. Y bueno, como en este caso no se tienen zonas verdes, pues no incluiríamos esa parte del cálculo y ya está. Pasaríamos a la siguiente. El consumo de papel, que aquí se puede reportar tanto el papel de oficina como el papel de camilla en hospitales, pero en farmacia pues puede que también los tenga. Y de la misma forma añadiríamos el cálculo, ¿no? Pues debemos revisar en el papel de oficina las facturas de los proveedores y añadir pues todo tipo de folios, de carteles, de folletos que se tenga y añadir la información según si es
el formato del papel, si es papel reciclado, virgen y el pesaje, ¿no? El gramaje. Quedaría en este caso pues un poco así, con todo el consumo de papel que se tiene constancia y lo subiríamos a la herramienta. Por otro lado ya estaría la generación de residuos, que en este caso se recopilan en los documentos de identificación o albaranes del gestor autorizado, ¿no? Para que se tenga constancia de qué residuos se llevan a cabo o no, se gestionan. Y en el caso de no tener contratado un gestor autorizado, pues se deberán estimar un poco las cantidades anuales en toneladas, ¿no? De cada tipo de residuo que pueda salir de nuestra entidad, ¿no? Ya sea una farmacia, un hospital o todos los que sean. Aquí podéis ver en el desplegable pues todos los tipos de residuos peligrosos y no peligrosos que se consideran en la herramienta, desde residuos industriales hasta ya sean residuos citostáticos en otro tipo de centros, pues se tienen en cuenta todos estos tipos de residuos y su factor de emisión, que va a depender de la cantidad también en kilogramos que se introduzca. En este caso, para nuestra farmacia ejemplo, pues hemos considerado los siguientes: un poco de plásticos, pues medicamentos caducados, productos químicos y pues la cantidad se introduce en kilogramos, ¿no? Y todo esto saldrá traducido más tarde en el informe con las emisiones que supone cada residuo, con todo el sumatorio. Por otro lado, pasaríamos a los desplazamientos de profesionales con medios externos, es decir, los viajes de trabajo con medios de transporte que no son propiedad de la farmacia, ¿no? Y al hacer clic en el añadir desplazamiento, pues se abriría la siguiente desplegable en el que elegiremos el tipo de transporte empleado. Se puede introducir de uno en uno o también se puede introducir en el sumatorio y seleccionaríamos pues el medio de transporte que se ha utilizado de manera externa, ¿no? La manera de introducir los datos es un poco similar a los anteriores y como veis es bastante intuitivo, ¿no? Está detallado. Sobre todo hay que fijarse siempre en las notas, ¿no? Que te pone la herramienta, te va poniendo notas y va explicando si hay algún dato que podemos conocer o que tenemos que introducir. Para el caso de nuestro ejemplo de esta farmacia, hemos registrado 3 vuelos de Madrid a Sevilla, lo que supondría pues un vuelo de 388 kilómetros, 3 pasajeros, 3 vuelos y en modo ida y vuelta, ¿no? Entonces, la herramienta luego, con estos datos introducidos, nos volverá a hacer toda la conversión a las emisiones que supone este vuelo. Si tuviéramos más desplazamientos con otro tipo de vehículos, pues lo podríamos seguir introduciendo o incluso hacer el sumatorio fuera de la herramienta y volver a introducirlo todo de golpe. Ya finalizando un poco, pues el siguiente punto sería el de servicios de transporte por terceros, que quizás en la farmacia es un punto muy importante, ¿no? Y que incluye el transporte de productos, de ropa, de residuos o de material utilizado, siempre y cuando pues se usen medios subcontratados, ¿no? Que no sean propiedad de la entidad. Nos recordamos que si fueran vehículos en propiedad, pues debería incluirse el consumo en el alcance 1. La manera de introducir estos datos es la misma que los desplazamientos anteriores, ¿no? Y introduciríamos el tipo de vehículo y en este caso que se ha seleccionado pues 2 furgonetas diésel que han recorrido pues tantos kilómetros, ¿no? 250 y 150. Pues luego lo veremos reflejado en el informe. Y ya por último acabamos con el desplazamiento in itinere de los empleados, que como hemos comentado pues supone el transporte en el año de cálculo y de los empleados del trabajo desde el lugar de su residencia al trabajo, ¿no? Ya sea diferenciando el tipo de vehículo, dentro del tipo de vehículo el combustible que se utiliza y los kilómetros y todo lo que pueda darnos datos para conocer esas emisiones que supone el transporte al trabajo de los empleados. Una buena opción
para este caso es recopilar estos datos a través de encuestas al personal o haciendo un sumatorio de los kilómetros por medio de transporte que se utiliza, ¿no? Sé que a veces es difícil conocer esto de tipo de datos, pero todo lo que, como es el alcance 3, que es el opcional, como hemos dicho, todos los datos son bienvenidos y todo lo que pueda aportarnos información, pues al final nos va a dar una idea de la huella de carbono que supone nuestra actividad y por dónde empezar a tomar acciones, ¿no? A tomar decisiones para recortarlo. Bueno, como comentaba, es el tipo de vehículo que tenemos que añadir y en este caso se ha añadido, pues, como desplazamientos al trabajo, estos tipos de transporte, de coche, motocicleta, autobús, metro, incluso tren, y los kilómetros que se han recorrido, ¿no? Por todos los empleados. Se ha hecho el sumatorio y se ha introducido. De esta forma, terminaríamos ya la parte de introducir datos en la herramienta y pasaríamos a la parte de informes, ¿no? Donde nos va a dar un análisis de todos los resultados obtenidos, de cuántas emisiones supone cada alcance y cada fuente de emisión que hemos registrado en la herramienta. A lo mejor hasta ahora pues lo veis un poco complicado, ¿no? Pero en cuanto entréis a la herramienta, podéis entrar a la herramienta, podéis ir viendo que es todo muy intuitivo y que en cada momento pues explica qué datos se debe introducir. Lo que sí que recomendamos es trabajar algún dato antes, ¿no? Lo que os he dicho de la recopilación de datos para que el registro sea más rápido y puedas introducir los datos de manera más fácil, ¿no? Que ya lo tengas controlado. Vale, en la parte de informes ya pues tenemos las dos pestañas, ¿no? En la de cálculo que está a la izquierda y en la de la derecha que es informes. Y en la de cálculo, que es la que estábamos hasta ahora, pasamos a informes, que es la que aparecen todos los años que hemos registrado una huella, ¿no? Si en el 2022 hemos registrado esta última huella, de ejemplo, pues nos iremos allí y aparecerá todas las emisiones que hemos introducido anteriormente. ¿Veis? Si nos metemos en el informe, que luego tiene una versión, esta es la versión digital, pero luego tiene una versión descargable y se puede imprimir incluso como un informe detallado. Nos metemos aquí y podemos ver que los resultados se clasifican en fuentes de emisión, ¿no? Se nos generan unas gráficas también de colores en las que se puede ir viendo las distintas fuentes que hemos introducido en toneladas de CO2. ¿Veis? Por ejemplo, los extintores de incendios suponen muy poquito, pero en cambio los combustibles fósiles en vehículos en propiedad pues ya tienen una huella, unas toneladas de CO2 más importante, ¿no? Y supone un porcentaje mayor. En este caso identificamos que las fuentes de emisión de nuestra farmacia son las más grandes, son el desplazamiento in itinere de los empleados, ya que se han utilizado pues medios de transporte que suponen muchas emisiones, el consumo de combustibles fósiles en instalaciones fijas y, en tercer lugar, es el consumo de electricidad, ¿no? Ya que al no tener una comercializadora renovable, pues las emisiones aumentan. En nuestro plan de reducción, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tener en cuenta estas tres mayores fuentes de emisión y actuar en consecuencia de cómo podemos reducir el consumo eléctrico, cómo podemos reducir el consumo de combustibles fósiles para que disminuya la huella de carbono, pero es que eso también además va a tener un beneficio en nuestro consumo y un beneficio económico, ya que pues vamos a ser más eficientes, ¿no? El informe pues también te da las emisiones por alcances, como veis abajo a la derecha, y podemos ver que más del 50% pues corresponde al alcance 3, ¿no? La mayoría pues pertenece a este desplazamiento de los empleados, que en el ejemplo pues colocábamos muchos vehículos y muchos kilómetros y al final pues supone una huella importante. Pero dependiendo de las encuestas y de cómo vayan al trabajo los trabajadores, pues supondrá una u otra. Ya por último, ya con las conclusiones finales, pues acabamos el taller y creo que es importante destacar que la huella de carbono es un indicador básico para la descarbonización, ¿no? Que no es algo que te permita ya ser sostenible o ser muy
muy consecuente, o sea, muy tal, sino que es un indicador que nos va a permitir ver dónde estamos, ver dónde tenemos que actuar y con ello, pues mejorar, ¿no?, nuestra actividad en cuanto a las emisiones. Permite una visión general, además, de los consumos del centro sanitario, ¿no?, y reducir los consumos e implantar acciones sería el objetivo tras el cálculo. Además, ayuda a reducir los costes y mejorar la eficiencia de las instalaciones. Esto es muy importante, ya que pues todo es lo que más le interesa a las personas, ¿no?, que tienen una entidad, que sea reducir los costes y mejorar la eficiencia, y la huella de carbono pues nos permite hacer una revisión y conocer todo para poder mejorar, ¿no?, la eficiencia de nuestras instalaciones. Y bueno, sensibilizar a todo el personal, a todos los pacientes, las personas que forman parte de la entidad, para que estén concienciadas y actúen en consecuencia para este ahorro de emisiones, ¿no? Y bueno, ya por último, en cuanto al cálculo de carbono, pues que a mayor detalle a la hora de introducir los datos, cuanto más datos conozcamos, pues más preciso será el cálculo con nuestra herramienta y más nos va a permitir conocer sobre nuestro impacto. Ya con esto acabo y bueno, nada, si tenéis si queréis hacer una ronda de preguntas o cualquier duda, pues podéis también contactarnos a través de sanidad@porelclima.es o mi mail personal, que es javiermonter@ecodes.org. Ya estaría. Genial, Javi, pues muchísimas gracias por tu presentación. Yo voy a aprovechar ahora, sí, para hacerte un par de preguntas que la verdad que me generan algo de dudas, porque aquí en el Consejo General también calculamos nuestra huella de carbono con vuestra plataforma, con vuestra herramienta, vamos. El alcance 3, por ejemplo, es el que más dudas me genera. Por ejemplo, si nosotros calculamos nuestro alcance 3, no estaríamos incurriendo en una duplicidad de datos porque no es el alcance 1 y 2 de otras empresas. A lo mejor no estoy acertada, no lo sé. O sea, es la impresión que me da. No, claro, o sea, el alcance 3, como hemos comentado, pues supone las emisiones indirectas que son responsabilidad de la entidad, pero no pueden hacer, o sea, no están en propiedad, ¿no? Entonces, si incluimos, por ejemplo, el consumo de agua, ¿o a qué te referías tú? ¿Podemos incluir, por ejemplo, el transporte de terceros? Sí, por ejemplo. No, pues incluimos el transporte de terceros en nuestra huella de carbono de nuestra entidad, que es una farmacia. Luego ese producto pasa, o sea, es que no es el transporte lo que tiene la huella, no el producto. La huella de producto en nuestra herramienta todavía no la hemos incluido, ¿no? No hay un apartado específico para calcularla porque el alcance 3 está en constante investigación y se está estudiando y todavía no lo hemos introducido, ¿no? Pero todos los datos que se introduzcan forman parte de la entidad. O sea, no hay duplicidad, quiero decir. Vale, sí, esa era mi duda. ¿Y tú crees que en un futuro el alcance 3 será obligatorio también para calcularlo? ¿O estamos todavía lejos de ese momento? Estamos todavía un poco lejos. Sí que se está trabajando mucho en otros países, incluso en el sector sanitario. Además, en Reino Unido, por ejemplo, están trabajando mucho y es que no es que sea algo que deberíamos tomarlo a la ligera, simplemente es que solo el alcance 3 ya supone, y está demostrado, que supone el 60% de las emisiones de la huella de carbono de una entidad sanitaria, por ejemplo, ¿no? Ya que si incluyes toda la cadena de valor de todos los productos, es algo muy denso y muy complicado, pero debería ser obligatorio, sí. Vale, genial. Y ya mi última pregunta. ¿Me puedes dar algún ejemplo concreto de algún proyecto que pueda hacer una farmacia una vez calculada su huella para iniciar todos estos procesos de reducción y compensación? Claro. Pues mira, si por ejemplo añadimos un ejemplo para cada alcance, ¿no?, que hemos comentado, pues para el alcance 1
sería sustituir combustibles fósiles por unos que tengan menor impacto, ¿no? Por ejemplo, si tenemos butano en nuestras instalaciones, que ojalá que no, porque es una bomba de emisiones, pues podríamos sustituirlo por gas natural, que dentro de los combustibles fósiles es el que menos emite, ¿no? Luego, en el alcance 2, que sería el consumo de electricidad, si tenemos en nuestras instalaciones contratada una comercializadora eléctrica no renovable, pues si nos pasamos simplemente a una comercializadora no renovable, que se suministra energía proveniente de placas solares, que eso se puede ver todo en la factura, tú puedes reducir todo el consumo, aparte de que reduces el consumo eléctrico, reduces todas las emisiones que vienen de ahí, ¿no? Y ya en el alcance 3, pues por ejemplo, un ejemplo muy fácil, el consumo de agua, pues si pones dispositivos de ahorro de agua, pues vas a tener un consumo menor y con ello las emisiones van a reducirse, ¿no? Igual que con los viajes de trabajo, en el alcance 3, si tú reduces los viajes de trabajo, pues obviamente va a reducir tu huella de carbono, ¿no? Si evitas viajar en avión y viajas en tren, pues vas a ser mucho más sostenible y vas a reducir las emisiones muchísimo más. Genial, pues muchísimas gracias. Bueno, Ana también nos pregunta si dispondremos de la presentación. Bueno, a esto ya contesto yo. Esta formación la vamos a subir en unos pocos días al canal de YouTube de Farmacéuticos y ahí será libre para que la podáis ver y todas las veces que queráis y compartirla o por si queréis recuperar alguna de la información que nos ha dado Javier. Y nuevamente, pues muchísimas gracias, Javi, por acompañarnos hoy y pues, bueno, pues por tu presentación que nos permite dar un paso más hacia ese cálculo de la farmacia, ese cálculo de la huella de carbono de la farmacia. Muy bien, nada, muchísimas gracias a vosotros y bueno, que sepáis que estamos desde Sanidad por el Clima a vuestra disposición, de todos, del Consejo y de todos los colegios farmacéuticos para cualquier duda en cuanto a la huella de carbono y cualquier tema de acción climática que estéis interesados en hablar, ¿no? En conocer más sobre nosotros. Muchas gracias y bueno, hasta pronto, Sara. Gracias.